Hola a todos, que Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más. Bienvenidos a su canal Verdad y Libertad. Hoy tengo un pensamiento, algo me tiene muy preocupado. Tenemos que saber y tenemos que comprender, estar conscientes de que estamos viviendo los últimos tiempos, que en este tiempo Satanás es cuando más está atacando al pueblo de Dios con el propósito de desanimarlo, de desenfocarlo del propósito, de apartarlo de ese camino que Dios trazó para cada uno de nosotros. Y me preocupa mucho porque el mundo hoy está viviendo un problema económico. La economía ha afectado y obviamente nos ha afectado a nosotros como cristianos y como hijos de Dios. Pero yo creo que nosotros, los hijos de Dios, no podemos caer en el error del mundo que hoy está desertando, que en medio de su desespero por su economía quieren salir del país. Yo sé que la cuestión de la migración, no solamente aquí en Colombia, sino que en muchas partes de Centroamérica, Suramérica, se ha activado mucho a causa de la situación económica. Comprendemos que la situación económica está difícil, no solamente en Colombia, en muchas partes, que la inflación en Colombia está por las nubes, que una libra de carne ya vale medio día de trabajo de una persona y eso es complicado, es crítico y es difícil. Pero que un hijo de Dios se desespere al punto de tomar decisiones que no están de acuerdo al propósito ni al plan de Dios, me preocupa mucho y quiero instar a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios, a que confiemos en Dios. El Señor prometió que si nosotros buscásemos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él todas esas cosas que hacen parte de nuestra necesidad, Él las iba a suplir. Esa es una de las promesas para cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué un hijo de Dios no se puede desesperar? Como hijos de Dios no nos podemos desesperar a tomar decisiones absurdas fuera del plan y el propósito de Dios, como emigrar a otro país con el propósito de buscar un trabajo y de buscar más economía. Yo quiero que todos ustedes tengan consciente, amados hermanos que están viendo este mensaje, que la situación económica va a empeorar no solamente aquí en Colombia, ni en Centroamérica, ni en Sudamérica. La situación económica está empeorando y va a empeorar, porque lo dice la Escritura, y va a ser en todo el mundo. Entonces yo les invito a todos a que nos concienticemos de eso y que no actuemos, como decimos coloquialmente aquí en Colombia, con la cabeza caliente. Que recordemos que los hijos de Dios, y estoy hablándole a los hijos de Dios, que recordemos que los hijos de Dios debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos de ser guiados y no podemos hacer cosas que van en contra del plan ni en contra del propósito de Dios, porque ciertamente van a traer consecuencias. Y nos podemos enfriar, podemos caer en un estado de apatía a causa de esto, porque conozco el caso de muchos que se han ido con el propósito de mejorar su economía cuando verdaderamente se dieron cuenta que aún en esos países la cosa no es tan fácil como se cree. Y quiero decirles algo a todos, emigrar no es fácil, y no lo digo con experiencia, pero lo digo por experiencia de otros. Sí he estado en otros países y sé lo que es estar en un lugar como, eh, como cuando alguien llega a un lugar que no es de allí. Sé lo que es estar como persona que no hace parte de ese país. Y eso no es fácil. Entonces, sé vivir, extranjero es la palabra. Sé lo que es ser extranjero en un país. Y eso no es fácil. Entonces, por ejemplo, mucha gente está pensando en irse a Canadá, pero a Canadá no vas a trabajar 8 horas, vas a ir a trabajar más de 8 horas. Y a eso tenés que sumarle el frío, a eso tenés que sumarle una cantidad de cosas culturales, a eso tenés que sumarle que el lugar, quizás no vas a encontrar lugar donde congregarte. Eh, bueno, y finalmente ese no es lo más importante, repito. Lo más importante que nosotros tenemos de saber y de ser conscientes es que nosotros no podemos hacer o tomar decisiones a la ligera. Tomar decisiones que nos pueden traer consecuencias y que nos pueden apartar del propósito y del plan de Dios. Y eso me tiene preocupado, porque no solamente el hombre sin Dios está buscando migrar, sino que los hijos de Dios están migrando y otros quieren hacerlo. Les insto, iglesia,
a todos los que están viendo este video a que tomen conciencia y recordemos, si es la voluntad de Dios, háganlo, pero si realmente no es lo que Dios quiere y el propósito de esa decisión es buscar economía, creo que estamos quebrantando principios bíblicos y creo que estamos desconociendo, repito, la promesa de Dios. Dios es Dios aquí, Dios es Dios en Canadá, Dios es Dios en Estados Unidos, Dios es Dios en España, en donde quiera que vayas, allá está Dios. No es que España tenga otro Dios, no es que Canadá tenga otro Dios. Dios es Dios en toda parte y es el mismo. Entonces, si Dios me puede sostener aquí en Colombia, me puede sostener en otro lugar, viceversa. Entonces, dejemos de estar pensando que Dios me puede bendecir, pero en otro lugar. Creo que ese es un pensamiento errado al cual nosotros como hijos de Dios tenemos que renunciar. Y termino con esto. Nosotros los hijos de Dios somos llamados a orar, a actuar conforme al propósito de Dios. Tenemos la responsabilidad de hacer de nuestra vida una vida conforme al propósito de Dios, de alinear nuestras vidas al propósito de Dios. Ya nosotros no vivimos para nosotros, recordemos las palabras del apóstol Pablo. No pongan su mira en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Dijo el apóstol Pablo, porque ustedes han muerto a la carne, han muerto a ustedes mismos. Eso es el negarnos a nosotros mismos. Entonces tengamos en cuenta eso, amados hermanos, para que no vayamos a sufrir luego consecuencias, porque el pecado trae una consecuencia. Y el hacer cosas que no hacen parte del plan y el propósito de Dios es pecado. Y el pecado trae una consecuencia. Y Dios puede perdonar el pecado, y lo hemos hablado y creo que lo tenemos claro, pero las consecuencias del pecado las vamos a vivir. Entonces, meditemos en eso, porque eso me tiene muy preocupado. Ver al hombre sin Dios hablar de emigrar por la situación es normal, pero ver a hombres de Dios, mujeres de Dios, pensar que es que Dios aquí no nos puede sostener, sino que tenemos que emigrar a otro lugar sin tener en cuenta las consecuencias espirituales que ese traslado nos puede llevar, no solamente a nosotros, sino aún a nuestros hijos, creo que eso es un error. Bendiciones.